¿Qué tal? Decía este domingo Isabel Díaz Ayuso en la manifestación del Partido Popular en Madrid que el gobierno pretende normalizar a los criminales porque pacta con los criminales. Y es así. Nos han normalizado a los terroristas, a los golpistas, a los corruptos, la amnistía, la sedición, la malversación, a los violadores saliendo a la calle, a los ocupas, y ya nos están colando el referéndum pues como si nada ocurriera. Cada día que pasa, ante una sociedad iletrada, inmoral y sin reacción que traga con todo, el felón de la Moncloa y la banda que se sienta en el Consejo de Ministros dan un pasito más. Ya ha ocurrido este fin de semana. Mientras el trepa de Bolaños nos vendía lo del terrorismo light para justificar su bajada de pantalones ante Puigdemont, sin importarle el dolor de las víctimas de ETA, una ministra del Gobierno de España, la comunista Sira Rego, admiradora pública y declarada de genocidas como Lenin, ha participado en una manifestación convocada por una organización terrorista tal cual, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. No lo decimos nosotros. Es una organización terrorista así considerada y declarada por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y las grandes potencias. La manifestación fue autorizada, como no, por ese delegado del gobierno en Madrid, amante de Bildu, llamado Francisco Martín. Una ministra del gobierno de España en una manifestación de un grupo terrorista con performance de encapuchados incluido, y aquí no pasa nada. La noticia, pese a su gravedad, pues ha pasado casi desapercibida, salvo para OK Diario y poco más. A este nivel ha llegado el gobierno comunista de España y los medios de comunicación de este país, a ignorar algo tan grave como eso. Mientras, Sánchez se aferraba, en La Vanguardia, a hablar de la fachosfera y de la ultraderecha, una vez más, herido, sin duda, por la nueva demostración de fuerza en la calle del Partido Popular este fin de semana, a 48 horas de votarse este martes en el Congreso la ley de amnistía. Aún veremos en las próximas horas, se lo aseguro, nuevas bajadas de pantalones de este pobre hombre que es Bolaños, porque Junts sigue apretando, no tiene claro que con los nuevos autos del juez García Castellón el terrorismo vaya a quedar impune, y el factor Rusia, atención, ha aparecido in extremis además, complicando a Sánchez la posibilidad de bajarse también los pantalones en esta cuestión, porque el Kremlin queda muy lejos y Bruselas por ahí probablemente no tragará. Hace poco aquí en OK Diario, Esteban González Pons y Adrián Vázquez, por ahora en Ciudadanos, pero que irá en las listas del PP en junio, advertían que la posibilidad de que dejara de investigarse la conexión rusa del Procés era uno de los aspectos de la ley de amnistía que más preocupaba en Bruselas. No en vano sería la injerencia de Rusia, ya no en un proceso electoral en Europa, como ya ha ocurrido y se sabe, sino en un intento de secesión y de ruptura nacional de un país de la Unión. El juez instructor del caso Bolog ve indicios claros de la conexión y financiación de Puigdemont y los suyos por parte del Kremlin. Un asunto muy serio que intentó en su momento, cómo no, ridiculizarse, aunque en el búnker de Moncloa, en el Departamento de Seguridad Nacional, saben muy bien de qué va esta historia. Difícilmente Europa va a aceptar una ley que paralice la investigación de la conexión rusa. Pero lo mejor del auto del juez instructor, escuchando mientras tanto a Sánchez lo de la fachosfera en La Vanguardia, es que, atención, el magistrado Aguirre detalla las conexiones de Puigdemont, de Junts, del Procés y de sus protagonistas, hoy aliados de Sánchez no solo con Rusia, también dice con la extrema derecha de Alemania e Italia, con los neonazis y los neofascistas, o sea, los más ultras del continente. Es decir, que mientras aquí Sánchez nos aburre todos los días con lo de Vox a todas horas y habla de la fachosfera para su masa inculta de seguidores, resulta que sus aliados y sus socios, quienes le mantienen en Moncloa, tienen peligrosas conexiones con la ultraderecha alemana e italiana. El juez además no descarta la posibilidad de imputar a Puigdemont y a todos los suyos, atención, por alta traición. No es moco de pavo. El cabreo de Moncloa con el juez ha sido tal que el dictadorzuelo monclovita ha mandado esta mañana a su nueva mandada, Esther Peña, portavoz del partido, a acusar de lawfare al juez Aguirre. Es todo delirante. A este paso va a ser Sánchez y sus huestes de pelotillas y contratados los que pidan la independencia de Cataluña con más entusiasmo que Puigdemont y los suyos.
Mañana sacarán la ley de amnistía adelante en el Congreso porque el gobierno y sus socios son una asociación criminal y ni Sánchez ni sus socios delincuentes tienen mejor escenario por ahora que seguir chupándole la sangre al felón. Y la sacarán adelante además con los votos de los 6 diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que son la voz de su amo, que es Sánchez, y no Paje, que se tragó las listas electorales impuestas por Moncloa. En cualquier caso, todos sabemos que Paje jamás les iba a pedir votar que no, aunque solo fuera por coherencia. Paje, en el fondo, es disidencia controlada. Y lo peor para el PSOE es pensar que no queda nadie ahí con una neurona en el cerebro y medio gramo de ética para haber seguido al presidente castellano-manchego en su diatriba de la semana pasada. Todos calladitos como borregos, esperando la nómina a final de mes. Y este es el galimatías deliberado, la ceremonia permanente de la confusión en la que el sanchismo nos ha instalado aprovechando una sociedad como la española, absolutamente inculta e indiferente. El mismo gobierno acusando a los jueces de lawfare, humillando a las víctimas con lo del terrorismo light. Un gobierno elogiado por ETA, Bildu, Hamás y la milicia Houthi financiada y entrenada por Irán, con el Ejecutivo protestando contra un juez que dice que Rusia estuvo detrás del proceso para romper la unidad de España, en vez de aplaudir, felicitar al juez y ponerse a su servicio. Y una ministra, Sira Rego, admiradora declarada de un genocida como Lenin, participando en una manifestación de una organización terrorista palestina. No tienen vergüenza alguna. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha con Carlos García Danero y con Benjamín López. Carlos, Benjamín, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Sira Rego se manifiesta con una organización terrorista palestina considerada como tal por Estados Unidos, por la Unión Europea. Carlos, ¿qué te parece? Pues por desgracia, dentro de la normalidad del gobierno, ¿no? Es un gobierno que se apoya en terroristas para gobernar y ellos a su vez pues apoyan a terroristas. Es una vergüenza, una vergüenza tremenda, ¿no? Que un miembro del gobierno, forme parte de esta manifestación. Y seguramente si le dices al gobierno algo, pues te dirán que ha ido a título particular y que además tú por criticar esa acción, pues que forma parte de la fachosfera, ¿no? Que es la última palabra de Sánchez. Es una auténtica barbaridad sumada a todas las demás, ¿no? Que en el momento que Otegi es el que te ha hecho presidente, pues a partir de ahí todo lo demás forma parte de la normalidad dentro de la normalidad que es este gobierno. Claro, Benjamín, ya no nos sorprende nada, dice Carlos, y es verdad, ¿no? Es una tras otra y cada día se superan. Tiene una gran imaginación para ya no sorprendernos. Bueno, en este caso concreto de Sira Rego es que yo creo que es coherente con su trayectoria. O sea, tampoco nos vamos a sorprender en este caso concreto, ¿no? Aparte de que es una tras otra cada día, pero en su caso concreto es absolutamente coherente con su trayectoria. La responsabilidad es el que la nombra ministra, ¿no? Meter a un personaje de estas características. Digo que es coherente porque ya cuando fue nombrada ministra se recordó otra participación suya en una manifestación frente al Ministerio de Asuntos Exteriores junto a miembros de una organización que se llama Samidun, que está ilegalizada en Alemania. En esa organización se defendió el derecho a la lucha armada, que llamaban ellos, se corearon todo tipo de consignas pro Hamás y se acabó quemando una bandera de Israel. Es decir, efectivamente es imposible que nos sorprenda porque es lo que viene haciendo. Claro, la pregunta es cómo es posible que un personaje así llegue a formar parte del gobierno de España, ¿no? Y ahí la responsabilidad está clara, ¿no? La de un personaje que se dedica desde la Moncloa a insultar a los demás, a llamar facha a todo el que no comulga con sus ideas, pero que él hace cualquier cosa, y cuando decimos cualquier cosa es meter a personas que simpatizan con terroristas, como vemos, aliarse con prófugos de la justicia, con delincuentes indultados, con terroristas condenados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, ese es el verdadero responsable de todo lo que está sucediendo en España. Que Sira Rego haga esto, pues nada, coherente con lo que ha hecho siempre. Carlos, ¿cómo calificarías, qué calificativos te sugiere la figura de Sira Rego? No, pues yo creo que lo que ha comentado Benjamín, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él en lo de que el responsable es Sánchez. Evidentemente, él ya sabía quién es esta persona, qué trayectoria tiene, a quién apoya y bueno, estos lógicamente están encantados de conocerse, ¿no? Porque en su vida podían pensar que podían formar parte de un gobierno de España
sobre todo manteniendo, pues eso, esas posiciones y con la libertad que tienen de manifestarte con un grupo terrorista o ir en contra de lo que ha sido el posicionamiento general siempre de la política exterior de España. Pero es que les da igual, porque Sánchez, con tal de mantenerse, pues le da igual. Es que lo estamos viendo con todo. Esta es la barbaridad que, claro, este es el problema, que ya no sorprende nada, ¿no? Ni que esta persona esté en el gobierno, ni las que han estado antes, ni los apoyos que tiene para gobernar. Y lo que paga, el precio, tanto que estamos pagando, que lo paga él, pues lo estamos pagando en conjunto los españoles. Eso es lo grave. Nos habla Sí, adelante, Benjamín, claro. No, iba a añadir simplemente que, claro, que es que al final, efectivamente, el que paga el precio somos los españoles, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué imagen internacional de nuestro gobierno está ofreciendo Pedro Sánchez, ¿no? O sea, yo creo que Israel, que retiró a su embajadora, ha tenido demasiada paciencia, ¿no? O está teniendo demasiada paciencia incluso con España. ¿Qué diríamos nosotros si en el Consejo de Ministros israelí hubiera una persona que hiciera manifestaciones a favor de ETA, que ensalzase a los terroristas de ETA, abogase por la lucha armada, etcétera, etcétera? ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Pediríamos romper relaciones inmediatamente o pediríamos la dimisión de esa ministra? Israel no creo que se permitiera el lujo. Pues hay que ponerse en su piel también. Y ese país, viendo a una ministra española manifestarse contra Israel, a favor de los terroristas de Hamás, etcétera, claro, es que es verdaderamente inaudito, ¿no? Eso en plena Unión Europea, en pleno siglo XXI, es que es verdaderamente asombroso. Sí, es absolutamente asombroso. Y luego es muy llamativo el hecho de que no llame la atención, es decir, que haya pasado casi por una noticia, bueno, una más. Es verdad que decís vosotros, claro, ya no nos sorprende absolutamente nada. Ahora, yo imaginaos, yo que sé, que Santiago Abascal, por ejemplo, que llaman facha y ultra y no sé cuántas cosas, se manifestara, yo que sé, con un grupo neonazi y levantara el brazo. Estaría abriendo telediarios, dedicándose horas y horas de tertulias, pero aquí esto ha pasado desapercibido, es así. Imagínate, Vicente, que se apalea una piñata con la figura de Pedro Sánchez en la calle Ferraz, entre 4 exaltados, ¿no? Sí. A lo mejor iba el PSOE a denunciar 6 delitos ahí, entre ellos el de magnicidio, ¿no? O sea, quiero decir, que es que no hace falta imaginarse nada, es que estas cosas suceden, ¿no? Exactamente. Oye, de todos modos, fachosfera, que se ha inventado Sánchez esto de la fachosfera, ya no sabe qué hacer para seguir en el candelabro que decía aquella, ¿no? Claro, fachosfera resulta, pues Sánchez tiene alrededor esta amalgama que van veíamos a Sir Arrego, con toda esa izquierda casposa reaccionaria, el Partido Comunista detrás, los palestinos, etcétera, etcétera, por un lado, y claro, resulta que sus otros aliados, aparte de los independentistas, pues está Junts, ¿no? Y todos los del Procés, ¿no? Y el juez que investiga el caso Bolog, el juez Aguirre, se ha despachado hoy con un auto en el que efectivamente dice que hay indicios de la conexión rusa, que se intentó en un momento dado como ridiculizar, pero no solo eso, es muy interesante porque dice que, y constan en mensajes, que el señor Puigdemont y los protagonistas del proceso tenían, Carlos, contactos con la ultraderecha alemana e italiana. O sea, que el socio del socio, el socio del socio está con la ultraderecha, por tanto, ley transitiva, Sánchez estaría con la ultraderecha alemana e italiana, digo yo, no sé. Bueno, pero el propio Sánchez ya dijo que ya les llamó en su momento fachas, ¿no? Y la ultraderecha y todo eso a Junts, es que lo dijo, que es que ahí está la hemeroteca, ¿no? Lo que pasa es que ahora necesita los 7 votos, entonces ahora pues son los más progresistas del mundo. Pero si es que lo hace con todo, o sea, si es que al final él pone los adjetivos y nos lo hemos dicho muchas veces, si necesitara los votos de Abascal, pues eso, Abascal sería progresista, también para Sánchez. Ese es el lamento de todo esto, ¿no? Que al final tienes el mismo gobierno a Bildu que a Junts. Y lo de Sune, que los dos han intentado, unos de una forma, desde luego, muchísimo más grave que otros, pero los dos han intentado laminar el Estado de Derecho, ¿no? Y España en su conjunto. Y por lo tanto, decir, pero Sánchez es eso, si mañana le apoyas, pues bueno, pues ya formas parte de la gente decente de este país y de los progresistas de este país. Y si no le apoyas, pues entonces eres la fachosfera.
Claro, fíjate, Benja, ha salido Ester Peña, la nueva mandada de Sánchez, a acusar al juez Aguirre de lawfare, precisamente, de interferir. El juez que además ha prorrogado 6 meses esta investigación, como el juez García Castellón ha prorrogado 6 meses la de Tsunami por terrorismo, y no es moco de pavo, porque el juez dice que no descarta imputar a Puigdemont y a los demás por un delito de alta traición, por la conexión con una potencia extranjera, claro. Claro, es que esto en su día, como tú recordabas, pues nos lo tomamos un poco a chufla. La posibilidad de que enviaran 10.000 soldados, un ejército ruso, ¿no?, en Cataluña, instalado en Cataluña, era todo tan surrealista que nos lo tomábamos a chufla, ¿no? Pero el caso es que a lo mejor a Puigdemont allí también se lo tomaban a chufla, pero él lo intentaba, desde luego, y ahí está, ¿no?, el delito de posible, ¿no?, el posible delito de alta traición. Es que, claro, asistimos a unas cosas tan surrealistas en las que ya no es difícil, ¿no?, distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Pero evidentemente que estamos ante posibles delitos, la justicia dirá, ¿no?, de alta traición, de terrorismo, como mantiene García Castellón, creo que de forma muy fundada, ¿no? Y lo verdaderamente inaudito es que el gobierno salga a descalificar a los jueces con nombres y apellidos para defender a los que aplicó el propio gobierno el 155, ¿no?, entre otras cosas, porque ahí estuvo Pedro Sánchez a regañadientes y a última hora, pero apoyando el 155. Decían que era, acuérdate, efectivamente lo decía Carlos, ¿no?, que era el Le Pen europeo, ¿no?, el presidente de la Generalitat de entonces, y así sucesivamente. Hemos asistido a unos actos de una gravedad que compartía el Partido Socialista, además, la valoración, que es lo más dramático de todo, ¿no? Es que el Partido Socialista compartía la valoración de los hechos, que ahora defienden los jueces, que supuestamente siendo lawfare, ¿no? Pedro Sánchez prometió traer a Puigdemont ante la justicia. Ahora le amnistía y se va a hacer una foto con él y se va a reunir con él, ¿no?, porque necesitaba 7 votos. Es decir, ¿dónde está la indecencia? ¿Está en los jueces españoles que han mantenido lo mismo desde el principio con el apoyo en su momento del propio Pedro Sánchez, o está en Pedro Sánchez, que es el que ha cambiado radicalmente de posición sobre todos estos asuntos, cuando casualmente necesitaba el apoyo de estas personas para su investidura? Yo creo que, como dice el refrán, ¿no?, de verde y con tricornio, Guardia Civil, no hay duda. Seguro. Pero mira, Sí. la gravedad de lo de los jueces, ¿no? Porque al final, primero, hasta ayer, y sigue siendo García Castellón, pues era un facha, un fascista, que estaba al servicio de la derechona, no sé qué tal. Ahora, este otro juez, que yo no lo había oído nunca, bueno, el juez Aguirre, pues también otro fascista, tal, como fueron fascistas todos aquellos que hicieron sentencias en las que se rebajaban las penas del sí es sí. Claro, es que cuando Sánchez nos contó aquello del muro, yo lo decía de verdad, en un lado del muro está él y todos los que le apoyan, y en el otro estamos todos los demás. Da igual partidos, políticos, que jueces, que bueno, cualquiera que le lleve la contraria. Y es que es una barbaridad, o sea, por mucho que lo estemos acostumbrándonos, que el gobierno de un país que señale a los jueces que están haciendo su trabajo, es que es una aberración tremenda. Es una aberración sin Y duda Ester tremenda. Peña, Sí. Esther Peña, que decías, que yo tengo buen contacto de Esther Peña, la conozco hace tiempo, pero claro, es que trabajar para el sanchismo es venderte al diablo, o sea, o tragas con todo eso o es imposible, ¿no? Entonces tu descrédito está garantizado. O sea, si tú te prestas a ser el portavoz del sanchismo en Ferraz, pues claro, ¿cómo vas a terminar? Es imposible que acabe bien. Y es una pena, yo creo, que se haya prestado a esto esta diputada, pero bueno. Bueno, pero como los 6 diputados de Paje, porque claro, Paje dice lo que dice, se pega esa largada el otro día con 3 presidentes autonómicos del PP en Fitur, por supuesto nada casual y por supuesto grabándose bien el audio de lo que estaba diciendo, ¿no? Y por supuesto avisando además a la prensa de que se iba a producir ese encuentro, etcétera. Pero luego realmente una vez más no dice nada. Claro, decía la gente, bueno, pues que Paje ordene a sus 6 diputados de Castilla-La Mancha mañana martes, Carlos, que voten en contra, pero claro, es que los 6 diputados de Castilla-La Mancha, Paje no se puede permitir eso porque probablemente los 6 diputados de Castilla-La Mancha van a seguir las instrucciones de Sánchez, como la sigue Ester Peña. Eso sin lugar a dudas, pero yo creo que Paje está en una campaña interna de futuro, en el sentido de el día que caiga el sanchismo, pues intentar ponerse él y decir que él abanderó otras posturas y tal, porque sabe que si es por Sánchez no va a estar en ningún sitio.
porque Sánchez bueno es. No es que no te tienes que meter con él, que no le des la razón en todo, ya te elimina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que le está jugando internamente, pero desde luego, si de verdad estuviera en contra de todo lo que se está haciendo, no te digo lo de ordenar a los diputados, porque los diputados están a lo que diga Sánchez, pero sí que podrías tener otros métodos y otras cosas dentro del propio partido, para ser mucho más contundente que la palabra. Pero evidentemente yo creo que él está en una estrategia propia para su bienestar personal. Tú no esperas ninguna sorpresa, ¿no, Benja? Mañana en el Congreso de los Diputados, lógicamente, esta historia está escrita. La única sorpresa serían, de nuevo, en ese tira y afloja como aquello de los decretos, que las nuevas exigencias que parece Junts podría estar planteando sobre el tema precisamente del terrorismo en esta carrera entre los delincuentes redactando la ley y los autos del juez García Castellón. Hombre, sería verdaderamente ya dramático para el Partido Socialista tener que volver a ceder, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo no apostaría ni 2 euros. Pero hoy han dicho, fíjate que han dicho... Porque los perdería, a lo mejor. Hoy han dicho de nuevo eso de no vamos a ceder más. Sobre el tema de terrorismo hemos llegado hasta aquí. Claro. Han dicho tantas veces estas cosas que... pues te puedes imaginar. Eso significa que van a ceder. Claro. Por eso, hombre, a mí me sorprendería ya, porque ya el ridículo ya sería monumental, ¿no? Y además significaría que no han aprendido la lección, que es lo más sorprendente de todo, ¿no? Acuérdate del miércoles aquel famoso de los decretos en el pleno que se celebró en el Senado, en el que el gobierno no sabía por la mañana que iba a acabar cediendo por la tarde las competencias de inmigración, etcétera, etcétera, todas las cesiones que hizo. No lo sabía por la mañana que las iba a ceder, ¿no? Claro, ese grado de improvisación, de ridículo, ¿no? De humillación, si quieres, yo creo que te vacuna, ¿no? O sea, para no volver a decir o a establecer determinadas líneas rojas. Nos ha pasado ahora con el terrorismo, ¿no? Que venían diciendo Óscar Puente y todos los demás, es una línea roja, nosotros no la vamos a pasar. Que en realidad ya estaba el terrorismo dentro de la amnistía, ¿no? Ahora metiendo casos incluso con sentencia ya condenatoria y tal. Vuelven a ver cómo se tiene que volver a bajar los pantalones, humillarse en el último momento. Y ahora estamos con la misma cantinela. Hombre, ya sería el recochineo absoluto, pero que es hasta donde apriete Junts. Tú no lo descartas, Carlos, que vivamos una situación similar como las últimas veces, ¿no? Hasta el último minuto, un fallo técnico, qué casualidad y yo qué sé, de acuerdo a última hora. No, yo no. Vamos a descartar nada, imposible, no se puede descartar nada, pero claro, luego tienes ayer Laura Borràs y diciendo lo que dice, ¿no? Dice, ¿cómo? Gobernabilidad, pero a mí no me cuente su vida, nosotros estamos aquí a sacar el mayor provecho los 7 votos. Nosotros sabemos que usted necesita nuestros 7 votos y queremos la independencia. Y entonces, todo nuestro camino, todo lo que vamos a hacer es para tener ese objetivo. Y no nos cuente milongas de que estamos aquí por la convivencia, la gobernabilidad de España, ¿verdad? Que a nosotros ese Estado nos da igual. Es que se te ríen. El problema es lo que vamos a hacer. No es que se rían de Sánchez, que haya película. El problema es que tienes que esta gente se está riendo el conjunto de los españoles. Eso es lo que es un auténtico despropósito, ¿no? Que sale y como además esto no se cortan un pelo, pues dicen lo que piensa. Dicen, no, si usted no nos cae bien, ni mucho menos. Pero bueno, nos aprovechamos de que está y que necesita nuestros 7 votos. Hombre, eso es una vergüenza. Entonces mañana, pues hasta donde quiera apretar Junts. Si Junts se pone muy, muy, muy cabezón, pues nosotros tendrán que tragar. No, decía que el miedo de Pedro Sánchez a perder el poder es patológico, casi, ¿no? Porque yo creo, en serio, yo creo que tendría posibilidades de ejercer un poquito más de fuerza a la hora de establecer efectivamente unas líneas que no quiere traspasar, ¿no? Pero no sé si lo hace porque no le importa traspasarlas o por ese miedo que digo casi patológico a perder el poder, porque al final Junts está tan interesado en que siga Pedro Sánchez como el propio Pedro Sánchez. Necesita que siga Pedro Sánchez ahí. Claro, pero parece que le atenaza el miedo, ¿no? A perder el poder. Podría tensar un poquito más la cuerda y jugarle. Yo creo que Junts va un poco de farol en todo esto cuando tensa tanto la cuerda. No va a permitir que se rompa, sería un disparate. Puigdemont necesita que se apruebe la ley de amnistía. En fin, yo creo que el Partido Socialista tendría un poquito más de fuerza. No la ejerce por pánico o porque está en esa misma estrategia en el fondo y tampoco le importa tanto. Carlos, bueno, le gana el otro todos los pulsos. Claro. Ya, todos los pulsos que se los gana. Claro, no, que estoy de acuerdo con lo que dices.
Ajá. Claro, ayer vimos la manifestación, nueva manifestación en la Plaza de España de Madrid, llena, abarrotada, absolutamente, una nueva demostración de esa pata de la protesta del Partido Popular, que es la pata social, la pata de la manifestación, de la protesta social y ciudadana, que se ha retomado y que va a seguir junto con la política, la judicial y la europea. Europa, por cierto, aquí lo contaba Esteban González Pons hace muy poquito en una entrevista, como lo contó Adrián Vázquez también, que estaba pasando muy desapercibido el tema de la conexión rusa, pero que era uno de los asuntos de la ley de amnistía que más preocupaba en Bruselas, que más preocupaba en Estrasburgo, porque se trataría ya no solo de una injerencia de Rusia en un proceso electoral europeo, que ya lo sabemos que ha ocurrido, ya casi no nos extraña, sino en el intento de ruptura de una nación. ¿Esa presión vale o no vale? ¿Tú crees en... o a Sánchez le da igual, pero hay que mantenerla en la calle, como hicieron los rumanos, y al final manifestación, 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 y llamaron la atención de Europa? Yo creo que es necesario, ¿no? Que lo que no puedes hacer es darte por muerto ya y decir, bueno, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacerle? No, hay que dar todas las batallas. Y la batalla a la calle es fundamental, entre otras cosas, porque en la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles no pueden hacer otra cosa que expresar su malestar en una calle, es que no tiene otro método. Y por lo tanto, yo creo que es fundamental, porque la gente quiere hacer algo, quiere hacer su aportación en contra del despropósito. Pues es una salida que se da, ¿no? Está esa salida, evidentemente también cuando se piden pues firmas para que Europa precisamente se interese por la cuestión, que también se ha hecho, y luego lógicamente está la parte política, la parte judicial y la parte europea en su conjunto, que también es muy importante. Pero yo creo que la calle, la gente demanda que el hacer algo, y te lo dicen, ¿no? Vas por la calle y mucha gente dice, pero ¿no podemos hacer algo, no? Y bueno, pues yo creo que es fundamental, desde luego. E importante, Benja, es que no se detenga, ¿no? Que la gente no se canse, en definitiva, de ir, porque es una cuestión casi de desgaste temporal la que pretende Sánchez. Sí, hay que mantener la llama viva, ¿no? de este asunto, porque es gordísimo y es gravísimo. Y es muy diferente, en Moncloa confían en que, bueno, la amnesia, ¿no?, de los españoles con el paso del tiempo, como ocurrió con los indultos, pero hay una diferencia sustancial. Los indultos, pues te gusten o no, estés de acuerdo o no, era un instrumento legal, potestad del presidente, utilizado desde luego a su favor y por su interés personal, pero tenía esa potestad de hacerlo, la ley se lo da, igual a lo que habría que reformar es la ley, pero está ahí, ¿no? Entonces muchos nos opusimos, nos parecía vergonzoso, pero podía hacerlo. Es que la amnistía no es legal, la amnistía no es constitucional, aunque gracias al control del Tribunal Constitucional puedan darle esa apariencia de legalidad. Gracias a que los propios amnistiados votan en el Parlamento a favor de esa ley, pues le van a dar la apariencia de legalidad. Pero sabemos todos, hasta el propio Sánchez lo sabe y lo decía, y sus ministros lo decían, que es inconstitucional. Entonces hay que mantener viva la llama de este asunto, que es un auténtico ejemplo de corrupción política y moral, ¿no?, como mínimo. Y creo que, no sé si influirá en Europa, quiero pensar que no, ¿no? O sea, que Europa no actúe en función de que vea mucha gente o no en la calle, no está de más, desde luego, pero hay que mantenerlo aquí en España. Los ministros les preguntan, decía Óscar Puente, ¿todos los días me van a preguntar por la amnistía? Pues sí, claro, porque claro que le vamos a preguntar por la amnistía. Si están ustedes destruyendo la Constitución por la puerta de atrás, destruyendo la igualdad entre españoles, ¿de qué le vamos a preguntar? Usted quiere que le preguntemos por lo que a usted le pueda interesar, pero no, desgraciadamente tenemos esto encima de la mesa, que es un problemón para España. Y claro que le vamos a seguir preguntando y hay que seguir saliendo a la calle y a ver si la Unión Europea, pero no porque los españoles salgan a la calle, sino por la trascendencia que tiene el asunto y por una cuestión de mera justicia, pues puede hacer algo. Más que la Unión Europea, yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es donde quizás se pueda poner un freno a esto, ¿no? La Comisión Europea, hay muchos intereses políticos de por medio, pero el Tribunal de Justicia quiero pensar que actúa de forma más imparcial. Y de hecho ha sacudido buenos palos a muchos Estados miembros en ocasiones, ¿no?, con sentencias. Aquí en España las hemos sufrido, sentencias sobre ETA, la doctrina Parot, etcétera, que nos han machacado, ¿no?, literalmente. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay esperanzas ahí, ¿no? Ajá. Bueno, y el caso de Rumanía, que obligó tanto la presión política en Bruselas, sí, como la presión popular, obligó precisamente al gobierno socialista a no aprobar o no sacar adelante aquella ley de amnistía que liberaba a corruptos de cualquier responsabilidad,
y obligó al gobierno rumano precisamente a hacer un referéndum que salió un 80% en contra. Quiero decir que fue realmente útil. Veíamos en esa manifestación junto a Feijóo, a Marga Proens. Quiero preguntaros para acabar por una cuestión. 48 horas después de la asamblea extraordinaria de Vox, que ha reafirmado a Santiago Abascal al frente del partido, con Ignacio Garriga como hombre fuerte del partido a su lado, salta una crisis en Baleares que de alguna forma se veía venir. Esta mañana, 5 diputados del Parlamento, y que complica a Marga Proens, no tanto el gobierno, pero sí la estabilidad de su gobierno, porque Marga Proens ahora mismo tiene 25 diputados del Partido Popular, se apoyaba en 8 de Vox, de los cuales uno ya pasó a ser un adscrito por diferencias internas, 2 son los oficiales, digamos, de Vox del partido que quedan, que son el presidente, o ya casi va a ser expresidente del Parlamento, Gabriel Lesene, y Patricia de las Heras, y los 5 disidentes de Vox, que más el diputado de Esa Unió. Quiero decir que a partir de ahora Marga Proens va a depender para sacar las cosas no de un grupo de 8, sino de 1 más 2 más 5. Eso es un problema. Esta mañana veíamos era el primer movimiento que sorprendía a todos, Idoia Rivas, la portavoz, digamos, del grupo rebelde respecto a la dirección nacional, anunciando que echaban del grupo parlamentario a los 2 oficialistas. De esta forma lo decía. Nuestros votantes y simpatizantes creo que pueden sentirse orgullosos y satisfechos por lo logrado en tan poco tiempo, y los ciudadanos de Baleares en general. Y como sé que son nuestras bases, no espero otra cosa que no sea que nos exijan avanzar también a un alto ritmo en los compromisos adquiridos. A por ello vamos, y no vamos a permitir que nada ni nadie se interponga en ello. Les quiero comunicar que en el día de hoy nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar del grupo a los diputados Patricia de las Heras y Gabriel Lesén por circunstancias internas de este grupo, y para conseguir la mejor organización posible, la mejor unidad posible, a fin de poder seguir avanzando. Claro, la explicación es cero, porque esto de por lo mejor y no se sabe qué exactamente, eso pillaba al Comité de Acción Política reunido en Madrid después de la asamblea exitosa del sábado, e Ignacio Garriga a continuación expulsaba cautelarmente a estos 5 de Vox. Bueno, en primer lugar, dejar bien claro que ha sido una decisión que ha tomado 5 diputados de manera unilateral, sin absoluta autorización ni información a la dirección nacional del partido. Y por tanto, como comprenderán, ya les anuncio que voy a proponer al Comité de Garantías del partido la expulsión cautelar inmediata de estos 5 sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido 5 diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares. Claro, Benja, esto de los 5 sujetos, el ambiente no es que sea precisamente muy favorable. Sí, lo que pasa además es que creo que hace un daño enorme a Vox, porque siembra la desconfianza en el votante, ¿no? ¿Para qué vale votar a Vox? Tú esperas, ¿no? Eso argumentan ellos, que Vox sea incluyente en las decisiones del gobierno, que le obligue a tomar determinadas sendas, que bueno, que sea eso, que sea influyente y decisivo, ¿no? Y así se plantearon en todas las coaliciones de gobierno que han hecho a lo ancho y largo de España después de las elecciones autonómicas. Claro, tú ahora te encuentras con una situación en Baleares, que el grupo parlamentario se rompe, las disputas internas, no sabes qué va a pasar con el gobierno autonómico, en qué situación queda. Vemos cómo ya, bueno, esto yo he sobremojado porque aquí ya tiraron el techo de gasto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve al votante votar a Vox, ¿no? Todas esas promesas se quedan en que al final, a lo mejor lo que consiguen tus votos es que un gobierno que ahí estaba estable, pues acabe convocando elecciones o acabe con una moción de censura, o veremos a ver cómo acaba esta película, ¿no? Pues sabemos cómo ha empezado, pero no cómo va a acabar. Entonces, el descrédito de Vox es muy grande, y esto o lo paras o es muy difícil, porque con los partidos, cuando entran en una espiral de autodestrucción, es difícil frenarlos, y sobre todo cuando la gente les percibe como un partido desunido, roto y tal, eso
es muy, muy complicado frenarlo, y si no que se lo pregunten a UPyD en su día o a Ciudadanos después, ¿no? Y Vox está en una deriva bastante parecida a esa por diferentes motivos, pero la percepción de la opinión pública sí que puede ser bastante parecida. Claro, esto es una crisis que se venía alargando hace tiempo y que se conocía, que quizás no sabemos si es que no se ha cortado de raíz, pero que claro, Carlos, hay que tener mala idea también para esperar a 48 horas después de la asamblea extraordinaria, de la nueva etapa con Abascal al frente, Ignacio Garriga, etcétera, etcétera, para salir esta mañana estos 5 diputados y además una mezcla ahí de intereses personales, dicen unos y otros llaman a sujetos a unos, en fin. Yo sobre todo lo que espero es que no perjudique al gobierno, ¿no? Yo creo que Marga está haciendo una presidencia muy buena en Baleares, porque además Baleares y la Comunidad Valenciana eran 2 lugares donde era importantísimo que hubiera un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque son 2 sitios donde el nacionalismo, junto con el Partido Socialista, se estaba introduciendo de una forma mayor. Y era el momento del cambio, era el momento porque Baleares estaba haciendo una deriva absolutamente nacionalista y costó conseguir, y de hecho tiene una mayoría absoluta Marga, ¿no? Si no, no daría igual lo que pasara con Vox, y por lo tanto yo creo, y un poco lo que decía a mí, ¿no? Al final el electorado de centro-derecha no podría entender que ese gobierno se fuera a pique o no pudiera llevar a cabo las políticas con un problema de uno de los partidos. Entonces, yo espero que de una forma u otra ese gobierno siga funcionando, lo sigan haciendo bien, y sobre todo es que creo que es un gobierno fundamental para la estabilidad de España. Es que lo que nos faltaba era otro polvorín en Baleares, en su caso, que ahí funciona muy bien el gobierno y funcionan los 2 partidos muy bien, como es Valencia, ¿no? Y espero que la cosa se funcione, vaya. Ajá. Muy bien, mañana, por cierto, atentos en OK Diario sobre esta cuestión de la crisis de Vox en Baleares, porque habrá novedades. Carlos y Benja, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, teneros en la Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Y gracias también a ustedes por vernos.